Bueno, sí, estamos a punto de iniciar nuestra transmisión. Recuerden, lunes a jueves leemos La Fosa de Agua. Hemos leído hasta ahora con dos libros y espero que sea el principio de muchas otras lecturas y otras actividades que tendremos próximamente. Entonces, si hay alguien por ahí ya siguiendo la transmisión, por favor compártanla para que más personas se unan y pues pasemos un momento más agradable. Creo que esto de los streams es mientras más mejor, mientras más personas, mejor. Se disfruta mucho más. Entonces vengan, si están comiendo, provecho. Si están por comer, también provecho. Si están estudiando o trabajando, si escuchan esto como un podcast, bueno, espero que les haga un poco más grata la tarde o la mañana o la noche con esta transmisión. Iniciamos en 15 segundos. Ya casi iniciamos. Bueno, pues iniciamos nuestra transmisión. Qué bueno que estén otra vez por aquí. Saludo a todos los que estén conectando y también los que estén en la retransmisión viendo esta grabación ahí en YouTube. Bueno, pues eso. Qué bueno que se pasen por acá. Y vamos a seguir leyendo nuestro libro, La Fosa de Agua, como pueden ver ahí en el cintillo. Pero antes me gustaría platicar un poco sobre el fin de semana. Espero que pronto se conecten más personas para platicar juntos, ¿no? ¿Qué tal su fin? ¿Cómo les fue? Yo literalmente acabo de llegar a casa. Hace unos minutos estaba con un amigo. Y acabo de llegar, monté todo porque me llevé mi laptop, mis cosas. Recibí un paquete que era un adaptador a HDMI porque el anterior se me trozó y ya no funciona. Se me cayó el monitor, si recuerdan, la semana pasada. Y me parece que creo que el miércoles fue cuando dejó de funcionar. Probablemente se pueda componer. Pero compré otro adaptador de mini port a HDMI e inmediatamente funcionó mi monitor secundario. Ya me hacía falta. Digo, por algo se tenía el monitor secundario y no tenerlo rompe un poco con la forma en que trabajaba. Bueno, esa es como una pequeña frivolidad. El punto era que acabo de llegar. Si ustedes vieron las transmisiones del fin de semana, las transmisiones de alabanza, las tardes de alabanza, pues se darán cuenta que en eso estuve. De hecho, el único día que no transmito, que es el día sábado, ese día voy a bajar un poquito la música, espero que no se sature como la última vez. El día que no transmito, resultó que hicimos otra tarde de alabanza espontánea. No estaba para nada planeada. Y de alguna forma a mí me hubiera gustado grabar. Porque fue algo extraordinario. Tengo un pequeño video, grabamos pequeños videos. Y los voy a subir también como promocional para las transmisiones del fin de semana. Fueron tardes de alabanza sumamente intensas. Aplica eso de a veces lo que no se planea es lo que mejor sale. Y fue extraordinario porque igual fue en el mismo lugar, en el estudio C, en la casa de Charlie. Fueron personas que nunca habían ido. No nuevas precisamente, de hecho, personas que son representantes de sus iglesias y se les citó para un evento que estamos organizando. Pero todas las personas allí estaban preparadas, ¿no? Aunque no sabíamos que íbamos a tener una tarde de alabanza, estaban listas. Les repito, se hizo algo extraordinario. Entonces fue la tarde de alabanza del día viernes, la del sábado esta espontánea y después la del domingo por la tarde. Igual, todo esto que les estoy hablando pueden verlo en Twitch, aún sigue allí. Y también pueden verlo en el canal de YouTube, que pueden seguir ahí, como está escrito aquí, Kep FM. Y como aparece también en el prompt, déjense las pongo un momento en grande. Y pues ahí pueden ver las transmisiones completas. Pueden ver los testimonios de algunos de nuestros hermanos. Perdonen, ustedes. Tomo agua. De hecho, mi hermana estuvo dando testimonio, ya tuvo COVID. Y ahí no narra muy bien. Hubo un momento en que pensaba que iba a morir.
pero gracias a Dios todo salió bien después de todo. Lo que ocurrió con ella es de que por muchas circunstancias no pudo tener el tratamiento en su momento y se agravó la situación. Pero gracias a Dios ya está bien. Y ahí pues da testimonio. Creo que voy a cortar los clips donde se hablan de los testimonios. O algunos clips. No lo he hecho porque ya son varias cosas que estoy llevando a cabo. Pero les recomiendo. O sea, igual no lo vean todos. Bueno, es 1 hora y media. Si tienen el tiempo, si quieren usarlo como podcast mientras van al trabajo, mientras lavan trastes, mientras hacen cualquier cosa cotidiana, pues pueden irlo escuchando. Probablemente también como soy muy noob en esto de las transmisiones, sea mucho mejor escucharlo que verlo. Eh, Porque hay cierto delay, ¿no? Hay mucho lag ahí. Pero igual, si gustan darse el ejercicio de escucharlo completo, háganlo. Si no, ahí cortaré pequeños clips para que sepan de qué se trata. Y aunque me gustaría también que sigan viendo esa transmisión o que más gente se una a verla, finalmente es solamente una muestra de lo que se puede hacer. Si tú y tu familia desean tener algo así, no necesitan otra cosa que decidirse si quieren llevar un momento de adoración. Porque Dios es tan Dios con nosotros, con los que estamos haciendo actualmente las tardes de alabanza, como contigo, en tu casa. Y seríamos contradictorios en decir que solamente puedes de una forma sentir la presencia de Dios o adorarle, que sería en este caso viendo esta transmisión. Bueno, viendo la transmisión a la tarde de alabanza. Y definitivamente no es para nada el caso. Gracias a Dios, Él se manifiesta en todo lugar con quienes invocan su nombre, quienes están pendientes, quienes le buscan. Y precisamente este fin de semana lo atestigué. Bueno, pues saludos a los que están conectándose, saludos también a los que siguen viendo la retransmisión. Pues va a ser un poquito de charla también en lo que más personas se unen. También contarles que inicié un nuevo proyecto. Consiste en un nuevo canal de YouTube secundario que pueden encontrar como Me Pasó en una Iglesia. Ahorita es un poco irrastreable por lo mismo de que recién inicia. Pero pondré la liga ahí en la descripción en un momento. El punto es de que esta página son historias trágicas, difíciles, tristes, de cosas que pasan en iglesias supuestamente evangélicas. De alguna forma es una página de denuncias anónima. Y dense una vuelta por ahí. Aún estoy pensando cómo direccionar este proyecto. Porque, creo que tiene un valor de que muchas personas puedan encontrar una historia similar a la suya y salir de congregaciones que abusan de sus congregantes. Puede ser también un tipo de desahogo, ¿no? De igual ya me salí de la congregación, por así decirlo, tóxica, y ahora necesito saber que formo parte de algo y por lo menos reflejar mi caso en el caso del otro y por ahí sanar, ¿no? Eso es, creo que se obtiene en parte con solamente ir a la página, ver las historias y comentar. Me gustaría que se hiciera conversación. Pero más allá de eso, sí he estado pensando cómo ayudar más activamente a las personas que puedan ver esto. Y va iniciando, pero creo que es muy buen momento para empezar a hacerme estas preguntas muy importantes. Cómo ayudar al proceso de sanación de las personas que han recibido abusos en iglesias. Otra cosa interesante, bueno, todas estas historias las baso en el contenido que ya existe en la página de Me Pasó en una Iglesia Evangélica. Pueden encontrarlas en texto allí. Hacen imágenes muy buenas con las historias. Les pedí permiso para usar sus historias para mi canal. Y es un trabajo maravilloso. Y una de las cosas que yo imagino que se puede hacer es al final de cada video hacer una oración y empezar a buscar tanto un vínculo más profundo con la página de Me Pasó en una Iglesia Evangélica,
como construir un equipo que me permita ayudar de una forma profesional a esas personas. Y o por lo menos tener un directorio de instituciones o personas que puedan atender las necesidades de estas personas que están sufriendo por causa de una iglesia inmisericordia. Y antes de iniciar propiamente con la lectura del libro, yo supongo que tengo una Biblia por aquí. Aquí está. Aquí está. Quisiera leer un pasaje que me ha cautivado mucho últimamente. Dentro del mensaje a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis, se dice que hay una iglesia de la cual Cristo no tiene nada bueno que decir. Pero recientemente que vi uno de los podcasts que les he mencionado de Academia de la Biblia, resulta que no es cierto. Sí tiene algo bueno que decir, aunque parezca de lo más normal y cotidiano. A la iglesia de la Odisea dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido en ninguna necesidad, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no solo, bueno, en el último versículo está la clave, pero también en varios versículos de este pasaje, es que le sigue hablando a la iglesia de la Odisea, iglesia. Y la advertencia es: si sigues descuidando, si no haces esto, pues yo voy a quitar de ti, te voy a quitar este rango de iglesia. Pero aún no se le ha quitado, no se lo ha quitado. Decía Alex San Pedro que, bueno, no recuerdo cómo se llama su compañero de podcast, que por muchas menos cosas nosotros quitaríamos el título de iglesia a una iglesia. Menos cosas de las que hizo ya la Odisea. Y sin embargo Dios sigue llamándola iglesia. He estado pensando sobre esto en cuanto a aquellas iglesias que han maltratado a sus miembros, por ejemplo las que ven en las historias, y sigue siendo iglesia porque Dios tiene gracia. Implica eso también una gran deuda, un gran problema cuando ellos se encuentran ante la presencia del Señor, pero también implica esperanza porque aún no ha llegado ese momento. Por así decirlo, aún no es tarde para cambiar el camino, para arrepentirse, tomar de lo que Dios tiene en su mano para que cenemos con Él, abrirle la puerta como iglesia para que Él venga a cenar con nosotros. Lo decía muy graciosamente en ese podcast. A Cristo, ese fue otro estudio en Semilla de Mostaza cuando trataron este mensaje, Semilla de Mostaza México. Alex Aguayo dijo: qué gracioso que Cristo esté fuera de la iglesia tocando de que le permitan entrar. O sea, bueno, irónico o ridículo, ¿no? Pero también qué humildad del Padre de actuar con la iglesia de esa forma, de darle la oportunidad aún de tener una relación con Él. Y esta promesa se la da a la Odisea, de que si tú abres la puerta, Cristo va a entrar y va a cenar contigo, va a estar contigo.
Y de alguna forma parece lo más básico del mundo, como cristianos, ¿no? Abrir la puerta a nuestro Señor, convivir con Él. Pero es la única cosa que no podíamos alcanzar por nuestra cuenta. No había forma. O sea, Dios tiene que tocar la puerta. O Dios tiene que entrar. No podíamos hacerlo entrar. No podíamos hacer algo para que Él entrara. El primer paso Él lo toma. Y esto sigue siendo tan vigente para una iglesia, bueno, para una persona que no conoce de Dios, como para una iglesia que le conoce y que ahora actúa como si no fuera iglesia. Y puede ser la realidad para todos, ¿no? O sea, el hecho de que estemos bien con el Señor no significa que no podamos estar mejor. Que Él puede entrar cada vez más profundo y más profundo a nuestro corazón y nos haga, pues, más como su Hijo, ¿no? Que es la meta del cristiano. Por así decirlo, a lo mejor lo hiciste pasar a tu sala, pero después hace falta que lo hagas pasar al armario y después que quite todas las cosas que no le gustan. Decía otro pastor, me gustó, muy interesante también esta interpretación, que cuando Dios entra, empieza entrando como, por así decirlo, como un invitado, pero Él tiene que ser el dueño de la casa al final de nuestros días. Tiene que tener la libertad de demoler las habitaciones o los muros que quiera para sentirse a gusto y de remodelar o reedificar o cualquier cosa con tal de que Él se sienta en casa a sus anchas. Porque al final de cuentas, eso que Dios haga, esa reforma en nuestra vida o en nuestras iglesias, es lo que más nos conviene a nosotros. Lo que más nos conviene a nosotros es que Él se sienta a sus anchas en nuestra iglesia. En nuestras iglesias. Y bueno, como lo prometí es deuda, también les paso a invitar un vaso con agua. Adelante. Espero que les guste. Es agua de garrafón, agua purificada. Y nada como un buen vaso antes de iniciar a leer. Salud. Ok. Entonces, en contexto. Nos quedamos en el caso, todavía seguimos en el caso de Irish, que pierde a su hija Bianca. Bianca había dicho que iba a ir con su exnovio a resolver algunas cosas. También Bianca había dicho a alguna de sus amigas que también iba a visitar a un amigo suyo. Ahí, denme un segundo. Pero nunca volvió y estamos ahorita en el punto del caso donde ha recibido llamadas Bianca del teléfono de su hija. Y después de mostrárselos a su hermana o a su cuñada, no sé exactamente, la tía de Bianca, um, reconoce que no son los mensajes de su hija, que ella más está inventando los mensajes. Y en cuanto a la investigación, se ha citado a los amigos de Bianca y este personaje, no recuerdo cuál es su nombre, inventa toda una historia, ¿no? De que de hecho Bianca no era la chica que creía que era su madre, ¿no? Que era una que se acostaba con un montón de gente, que se juntaba con varias bandas delictivas de adolescentes de la región, que se saltaba las clases, que se drogaba constantemente. Le inventan, no a la mamá, sino al Ministerio Público, le inventa toda una historia muy distinta a la que sabía la madre, ¿no? Le inventa que Bianca desde hace mucho tiempo quería irse de su casa. Hay un punto donde Irish duda mucho. Dice, no, o sea, no puedo creer todo esto que me dices,
pero es que sí teníamos problemas como familia, es que sí discutíamos y quizás no conozca a mi hija como yo creía conocerla. Esa es una cosa. Y la otra es que en un pasado, no recuerdo el nombre de este joven, pero Bianca le ayudó mucho cuando fallece su hermano. Creo que lo mataron. Entonces estaba acostumbrada Irish a ver a este joven en su casa siendo consolado por Bianca. Bianca había sido una muy buena amiga con él. Entonces, de alguna forma, todas estas cosas la hacen dudar hasta de lo que sabe. Y es en este punto donde voy a leer la última parte, que es la que les mencioné cuando se encuentra con la tía. Y empieza a ver que hay algo muy sospechoso, ¿no? Bueno, también cabe señalar que este chico, su madre era también miembro en el pasado fue también administrativa o algo por el estilo del Ministerio Público. Y es este chico el único de los amigos que no es investigado. La última parte que leímos es esta. Por su parte, Irish leía una y otra vez los mensajes que llegaban. Es que eso no parece que lo escribió mi hija, pensaba. Sus palabras, las expresiones, a veces coincidían, pero a veces no. Sobre todo la forma de escribir. ¿Dónde estaban las letras repetidas, las faltas de ortografía deliberadas? Esa forma infantil y desbordada de su hija. Un día que se encontraba con su cuñada, Lupita, era su cuñada. Irish le pidió que leyera los mensajes, que ya se acumulaban en el aparato, y le preguntó, ¿es mi hija? Lupita se echó a llorar, y verbalizó lo que todos sentían. No, no es Bianca. Pero en otra ocasión, platicando con personal de la entonces Procuraduría Social de Atención de Víctimas de Delitos, Províctima, Irish expulsó sus dudas. Un funcionario la reviró. Señora, si yo hubiera matado a su hija, lo primero que harían los asesinos es tirar el teléfono, pero si lo están usando es porque debe estar viva. No sé en qué condiciones, pero puede que esté viva. Parece un consuelo, pareciera que le está consolando. O sea, está viva, porque su razonamiento aparentemente parece lógico, pero pues olvida que no solamente deben, o sea, si la mataron, si es que está muerta para este punto Bianca, también están procurando que no los atrapen. Y digo, es una jugada verdaderamente arriesgada, pero no es descabellado pensar que están haciendo un montón de cosas para eliminar las pistas o para dar pistas falsas. No, una que está viva, una que está en tal clínica, otra que todo este trabajo que está haciendo este chico para desvirtuar la reputación de Bianca y que crean que no es digna de una averiguación, ¿no? Que es lo que argumentan muchos MPs. Dado que es una cualquiera, dado que está vestida de tal forma, por tanto no merece un proceso de justicia. Y finalmente, ni siquiera está probado eso, es solamente la declaración de una sola persona. Y aunque sí lo fuese, no implica absolutamente nada. Digo, implica mucho dolor para la madre que no conoció efectivamente a su hija, pero no implica que no debería, por tanto, recibir un trato digno, ¿no? Pues así nuestras autoridades, tristemente. Y bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo que sigue, que lleva por título Mensajes cruzados. Espero que ya alguno se haya conectado y que los que están siguiendo la transmisión pues disfruten de esta lectura. En la medida de lo que cabe disfrutar de una lectura así. Mensajes cruzados. Para inicios de junio de 2012, el caso ya había sido tomado por la Fiscalía de Trata de Personas de la Procuraduría Mexiquense. Pero como todo familiar de desaparecido sabe, de los padres depende hacer las investigaciones y empujar el caso. Así que Irish dejó su trabajo y 3 veces por semana se trasladaba a Toluca para realizar trámites y hablar con funcionarios y policías. En esas condiciones dejaba a su hijo en casa de la abuela, en la misma donde había crecido Bianca, y pasaba todo el día afuera. Estaba de vuelta en Ecatepec
a la 1 o 2 de la madrugada. Recogía al niño dormido y llegaba a los Héroes de Camac alrededor de las 2:30 o 3. A mediados de junio, Irish ya estaba en profunda depresión. Cuando no tenía que ir a Toluca, se quedaba en su cama, durmiendo. Podía pasar así horas, días enteros. Miguel veía a su esposa apagarse, desconectada de la realidad mediante el sueño, y cada hora de la vigilia buscando alguna pista, intentando infructuosamente desenmarañar la madeja o encontrar algún detalle que le revelara lo que pasó, para luego volver a dormir con un sueño que no daba descanso. Miguel le propuso que se mudaran de nuevo con la abuela. Ella les ayudaría con el niño mientras hallaban a Bianca, y así Irish no estaría tanto tiempo sola. Pero su esposa no quería dejar la casa en Tecámac. ¿Qué tal si un día regresa y no encuentra a nadie? Hacia finales de junio los mensajes que recibían del celular de Bianca cambiaron. Se tornaron más oscuros. Bianca dijo que Fernando la golpeaba. Aseguró que un amigo de él, llamado Julio, y apodado El Moreno, se dedicaba a secuestrar y prostituir niñas. Anunciaba que otra vez estaba embarazada y que la obligarían a abortar de nuevo. Luego llegó el mensaje que los decidió a huir de los Héroes de Camac. Mamá, estaba preocupada por mi hermanito. Pero ya lo fui a ver el otro día en la escuela y sé que está bien. Irish se aterrorizó. Si su hija estaba en una red de trata, podrían forzarla a llevarse al niño. Los padres hablaron con el director de la primaria y las maestras. Le dijeron al pequeño: no puedes irte con nadie que no sea tu mamá o tu papá. ¿Entiendes? Ni siquiera con tu hermana. Antes de dejar la casa de Tecámac, mientras empacaba, Irish repasó la ropa de Bianca. ¿Cuál faltaba? ¿Una blusa blanca? Una y otra vez miró las prendas. Nada más que una blusa blanca. Estaba casi segura, pero no completamente. Como que algo estaba fuera de lugar. Perdedizo. Miró los zapatos. Tomó los cuadernos de su hija y los hojeó por enésima vez. Quería encontrar un nombre, un teléfono, las contraseñas de las cuentas de Facebook. Sabía que Bianca pasaba mucho tiempo chateando con amigos. Quizá entre los mensajes privados podía haber algún indicio. No encontró nada. Revolvió todas las cosas. ¿De verdad Bianca se drogaba con marihuana, LSD y monas de PVC? No halló ninguna sustancia ilegal. Rebuscó el posible dinero producto de la venta de inhalantes en las fiestas. Nada. Al final empacó las cosas de su hija. Después habló con las vecinas. Les suplicó que si regresaba su hija, no dejaran que se fuera otra vez. Llámenle inmediatamente y reténganla. Yo vendré enseguida. Las vecinas lo prometieron. Se abrazaron. Pocas personas sabían a dónde se mudaba la familia Barrón Cedillo. A finales de junio los mensajes hablaban sobre golpizas, violaciones, acerca de querer escapar, buscar la oportunidad para hacerlo. Irish transfería saldo al celular de su hija, de 20-30 pesos cada vez, para que los llamara en cuanto lograra escapar. Pero el mensaje sobre la ansiada libertad nunca llegó. El 3 de julio, Irish recibió la última comunicación firmada por su hija. Unos días más tarde los mensajes de texto comenzaron otra vez, ahora por parte de una joven que se identificó como Laura, amiga de Bianca y novia de Julio el Moreno, el amigo de Fernando que se dedicaba a secuestrar y prostituir jovencitas. La supuesta amiga dijo que había terminado con el Moreno, ya que éste había violado a Bianca en complicidad con Fernando. Laura dio nombres, direcciones, autos y placas. El Moreno manejaba un Mustang rojo y una camioneta Ford Lobo negra. Proporcionó incluso las placas. Para mediados de julio, dijo que Fernando y Julio se habían llevado a Bianca y que no sabía a dónde. También indicaba otros autos. Por ejemplo,
un Icon gris, un Corsa también gris. La familia exigió a la Procuraduría General de la República, PGR, que los investigara. La PGR los descartó, pero la familia investigó por su cuenta. Se trataba de autos con reporte de robo. El 17 de julio, Laura volvió a comunicarse. Preguntó si habían localizado a Bianca. Luego agregó que en la casa de seguridad, donde la tenían, también había estado otra muchacha. Escribió: no pudimos ayudarla. Julio la secuestró en Santa María Chiconautla. Se la llevaba a trabajar a un bar. Sus papás también la están buscando. Yo sé que por todo esto me van a matar, pero ojalá los agarre para que paguen todo el mal que han hecho. El día que ya no conteste los mensajes es porque ya voy a estar muerta. El 18 de julio por la noche, otra vez. Se llevaron a Bianca en la camioneta negra Harley. Viven en el río Yeltes, en Urbi Villa 2, Urbi Villa Segunda. 2 veces nos llevaron a cotorrear y tomar allí. Pero pasó más de media hora. Luego entraron mensajes extraños. Aparentemente uno de los secuestradores usaba el teléfono, como si la línea se hubiera cruzado o el secuestrador se equivocara de número. Julio, esta pinche vieja ya nos delató. Llévate a Edith a Cuernavaca y mátala. Yo me encargo aquí de esta vieja que mandó mensaje no sé a quién. Mátala, le da su carne a los perros. Pero ya. ¡Pip! A ver si no me cancelan este directo o algo. Mátala, le da su carne a los perros. Ese fue el último mensaje desde el número de Bianca. Así terminaron 2 meses y 8 días de mensajes y llamadas. Durante todo este tiempo, las autoridades no lograron más que ubicar las torres de señal que utilizaba el aparato. Este indicio tampoco se persiguió. Los padres de Bianca investigaron las placas, las direcciones. Así encontraron un tal Julio César López que tenía una refaccionaria en Loma Bonita, municipio de Tecámac, a una media hora del lugar donde Bianca desapareció. Efectivamente tenía un Mustang rojo y una Lobo negra. Para agosto la PGR cateó la refaccionaria y 5 domicilios más ubicados en la colonia Urbi Villa del Campo, en la altura del kilómetro 29 de la carretera federal a Pachuca. Detuvieron a Julio, el moreno, un hombre profusamente tatuado. En los cateos, la policía dijo no hallar nada. Julio negó conocer a Bianca. La esposa de Julio también, aseguró que ni ella ni su pareja conocían a Bianca. Tras aquellos interrogatorios, la policía lo liberó. Concluyó que por medio de los mensajes alguien había tratado de desviar la investigación contra el joven tatuado del convertible rojo. Pero no se investigó más. ¿Quién era Julio César? Pero no se investigó más. ¿Quién era Julio César? ¿Cuáles eran sus posibles enemigos? La familia ardió de indignación. Agosto pasaba. Agosto pasaba. La lluvia generaba el caos de siempre en la Ciudad de México y el área conurbada. El río de los Remedios crecía y con ello el olor del canal, que inundaba las áreas cercanas. Aquel agosto, Iris no recuerda con exactitud la fecha, un hombre tocó a la puerta. Iris se asomó por la ventana. El hombre espetó: busco a los papás de la niña desaparecida. Ella temió que se tratara de alguna de las personas que se habían llevado a Bianca. El hombre sacó una placa de Policía Federal y trató de explicarse. Soy policía. Vengo por el caso de otra chica. Iris recordó los mensajes que hacían referencia a una chica llamada así, cautiva junto a su hija. Eso le dio aún más desconfianza. Habían dejado la casa de Tecámac para protegerse, para esconderse de las personas que podían tener a su hija. El policía dijo que venía de la Fiscalía Especial de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEMIPTRA,
que depende de la PGR. Afirmó que los familiares de A los extorsionaron desde un número desconocido. La PGR obtuvo la sábana de llamadas. Ay. La PGR obtuvo la sábana de llamadas del número desde donde la extorsionaban, y los agentes se percataron de que desde este también mandaban muchos mensajes a otro celular, el de Irish, que se encontraba a nombre de Miguel Barrón, con la dirección de la abuela de Bianca. Queremos saber si a usted también la extorsionan, concluyó el policía. Es que a mí no me extorsionan, respondió Irish. ¿Entonces? Irish no sabía qué hacer. ¿Y si lo que decía ponía en riesgo a su hija o impedía que reanudara la comunicación con ella? Antes de cerrar la ventana, dijo: ¿Sabe qué? Ya no puedo darle más información. 2 días después, se presentó una mujer de tez blanca, con una delgadez de angustia. Llevaba una manta con el rostro de una jovencita. Atrás de la mujer estaban dos policías. Uno de ellos era el oficial que los había visitado antes. Iris salió a la puerta. La mujer sacó un sobre de acta de nacimiento de su hija, quien estaba desaparecida desde mayo de 2011, cuando tenía 15 años. Después le pidió, de madre a madre, que la escuchara. Mire, por favor, no desconfíe. Busco a mi hija, pero es que a mí me están extorsionando. Yo quiero ver si a usted también la extorsionan. Iris no se atrevió a hacerla pasar, pero le dijo lo que ocurría. ¿Sabe qué? Ese número desde donde a usted la llamaron es el teléfono de mi hija. De todo esto se informó a la FEMIMTRA. Ahí las autoridades hicieron un solo expediente de las 2 desapariciones. En la Fiscalía de Desaparecidos de la Procuraduría General de Justicia también unificaron los expedientes, pero las investigaciones siguieron separadas, y al poco tiempo se estancaron de nuevo. Llegó el 14 de septiembre de 2012, el cumpleaños de Bianca, cuando 4 meses desaparecida, 15 años de... otra vez. Llegó el 14 de septiembre de 2012, el cumpleaños de Bianca. 4 meses desaparecida, 15 años, la edad señalada por la sociedad mexicana como la frontera entre la niñez femenina y la madurez sexual precipitada por los usos y costumbres. Muchas niñas, sobre todo en ambientes rurales, se casarán o se juntarán poco después de cumplir los 15 años. Es el cumpleaños del último juguete, la misa y después el ritual de cambio del calzado. La recién estrenada joven deja a un lado los zapatos de niña y enfunda sus pies en zapatillas de tacón. Es la fiesta más memorable para muchas, incluso más que la boda. El muro de Facebook de Bianca se llenó de felicitaciones y tarjetas rosas. Los amigos y familiares renovaron las súplicas para que volviera. No lo olvidaban, ni las amigas ni las personas con las que conocía. Pero los indicios se apagaban. Se terminaba el año y el caso estaba varado. No hubo más mensajes de texto ni líneas de investigación nuevas, y las que había estaban estancadas. Llegó diciembre, la primera Navidad sin la hija. Luego vinieron enero de 2013 y la cuesta económica. Los meses sin ella se acumularon, hasta que el 7 de febrero de 2013, a las 3:02 de la tarde, llegó un nuevo mensaje de texto, cuando Iris viajaba en el metro, esta vez desde un número desconocido. Conteste, soy amiga de su hija. Iris no tenía saldo. Se bajó en la estación Río de los Remedios, a las 3:15 inmediatamente después de hacer una recarga. Pudo responder, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? No hubo réplica. A las 3:18 Iris intentó de nuevo. Contéstame, porfa. Le voy a poner saldo a mi cel. A las 3:30. Contéstame, porfas. Y a las 9 de la noche. Hola. Jamás respondieron. A los pocos días reportó el teléfono a la PGR y en la Procuraduría mexiquense. Las autoridades le recomendaron ya no marcar ni enviar más mensajes al celular desconocido. Dijeron que la policía investigaría.
y aunque Iris tenía muchas ganas de llamar, siguió la sugerencia. Las respuestas necesarias vendrían un mes más tarde, a mediados de marzo, pero no a través de la PGR. En la zona, esa frontera difusa entre Ecatepec y Tecámac, se encendían las alertas de plagios de jovencitas y niños cuando ocurrió el intento de linchamiento. El miércoles 13 de marzo de 2013, Axel Cisneros, de 25 años, deambulaba a las afueras de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en el pueblo de Santa María Chiconautla. Los vecinos lo encontraron sospechoso, y aunque a esas alturas no es posible saber si era verdad o un rumor, lo acusaron de querer llevarse a una niña. Así que se corrió la voz de que Axel estaba ahí para robar niñas y jovencitas. Antes de la 1 de la tarde, las campanas de la iglesia repicaron, convocaron a la gente que poco a poco se fue llegando. De pronto, había entre 1000 y 1800 personas en la calle. Algunas notas periodísticas consignaron a un segundo sospechoso, quien supuestamente alcanzó a huir. A Axel, en cambio, sí lo detuvieron y lo arrastraron hasta la plaza del pueblo. De ello quedan videos grabados por los mismos participantes. En ellos se ve cómo durante el trayecto, Axel pierde los zapatos, la chamarra y la playera, que queda hecha jirones. Varias personas, hombres en su mayoría, lo golpean y jalonean a cada paso. El cuerpo de Axel parece un fiambre en la jauría se disputa. El hombre es azotado una y otra vez entre el piso y el cerco humano. Está descalzo, con el torso desnudo y la cara llena de sangre. Desde la multitud le avientan piedras. Los más cercanos lo patean, entre 5 o 6. En un momento queda tendido sobre la calle y casi muerto. Una mujer levanta un machete. Unos gritan, ¡dale! Otros dicen, ¡no! La turba se llevó a Axel Cisneros a la delegación del pueblo y lo encerró en la oficina del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí, medio muerto, fue entrevistado por los reporteros. Dijo que vivía con sus papás en San Vicente Chicoloapan y que había estado en anexos para recuperarse de su adicción a las drogas y que trabajaba transportando gente a los Estados Unidos. Estaba chambeando, viendo qué es lo que podemos hacer, transportando gente, las que están denunciando, declaró en estado medio inconsciente a la prensa. Mientras Axel era interrogado y golpeado, otros vecinos se dirigieron a la carretera federal México-Pachuca. Aunque alguna vez fue efectivamente una carretera, en este punto en realidad se ha convertido en una avenida que cruza un área totalmente poblada. Es estrecha, lenta y tiene semáforos en cada esquina. La corta verticalmente la línea del Mejibús, el sistema de transporte que fue objetivo de la turba. Los vecinos invadieron los carriles, rompieron los vidrios y quemaron varias estaciones. Primero la de las Torres, donde un mes atrás había desaparecido una jovencita de 17 años, cuando regresaba a casa. Luego las estaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc Norte. Entonces llegaron 800 granaderos para dispersarlos. Eran ya las 4 de la tarde. En la delegación los pobladores permitieron el ingreso de 2 paramédicos, quienes consignaron que el joven había perdido mucha sangre y tenía una herida de 4 centímetros en la cabeza. Pero a la salida de los paramédicos el interrogatorio continuó. Los vecinos embosados le mostraron fotografías de niñas desaparecidas. Axel dijo reconocer a 2. A las 4:30 de la tarde, la gente fuera gritaba que lo quemaran. Axel fue sacado de nuevo a la plaza. La golpiza se reanudó. Fue entonces cuando llegó la fuerza pública. Un millar de policías lo rescató. Fue interrogado de nueva cuenta esta vez por las autoridades. Axel dio algunas direcciones. 5 bares de los municipios de Texcoco y Ecatepec fueron cateados aquel mes. Pulquerías y locales para vender alcohol. En uno de estos, en un cuarto trasero, fue hallada una adolescente de 15 años que tenía reporte de desaparición desde el 10 de marzo. Pero la niña dijo que se había ido de la casa por problemas familiares y que nadie la retenía contra su voluntad. Al día siguiente, el 14 de marzo, la gente volvió a cerrar la carretera federal México-Pachuca,
Los vecinos se enfrentaron con los uniformados y arrojaron una bomba molotov a una patrulla. Los pobladores hablaban de una decena de jovencitas desaparecidas en la zona. Como resultado, autoridades y vecinos acordaron hacer una asamblea vecinal para el domingo 16 de marzo, en el auditorio del pueblo de Santa María Chiconautla. Mientras tanto, la Procuraduría Estatal emitió su propia versión. No tenía información sobre 10 desaparecidas, sino solo de 3, de entre 15 y 17 años, unas con reporte levantado el 8 y el 26 de febrero de 2013, y otra más, la primera, con reporte del 5 de diciembre de 2012. Este era el caso de Jennifer Velázquez Navarro, de 16 años, quien fue vista por última vez el 4 de diciembre de 2012. De este hecho, según las referencias, pueden encontrar información en el Reforma, en el periódico de Reforma del 14 de marzo de 2013. El artículo se llama Mátenlo, mátenlo como a cucaracha, de Antonio Nieto. Tremendo. Y bueno, a partir de aquí vamos a cambiar el caso. Estábamos leyendo el caso de Bianca y el siguiente capítulo lleva por título Jennifer. Vamos a empezar a hablar también de otro caso que se entrelaza, ¿no? Que es lo terrible. Y fue impresionante esa parte donde se encuentra con otra madre desaparecida y le pide que le ayude, que platiquen de madre a madre, de madre de una desaparecida a madre de otra desaparecida. Y bueno, es que al final de cuentas las personas, las madres, los padres en general, terminan siendo quienes verdaderamente llevan la bandera de la lucha más que las autoridades, para sí mismos y para otras personas, lo cual puede ser bueno, lo cual puede ser malo. Jennifer. Bueno, hago una pausa y bueno, también sigo saludando a las personas que se conectan, a quienes también están ahí en la retransmisión. Qué bueno que sigan en esta transmisión de lunes del libro La Fosa de Agua. Qué bueno que anden por aquí. Y aprovecho este descanso para comentar un poco más del porqué, del porqué de esta lectura. Creo que es importante que tengamos una visión clara de lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso en tiempo de pandemia sigue habiendo casos de secuestro, de violaciones, de abuso doméstico, y esto no para. No hay forma de que el crimen y el mal paren, solamente si se hace algo, ¿no? Si los hombres buenos, como dice esa frase, hacen algo. En cambio, si los hombres buenos, o que se dicen buenos, no hacen nada, pues el mal gana por defecto. Y ese es el porqué estoy haciendo este tipo de transmisiones. Vamos a ver si todo está bien en Twitch. Parece que sí. Perfecto. Y bueno, continuamos con este nuevo capítulo que se llama Jennifer. Ok. Jennifer. En la iglesia a la que asiste Teresa, los viernes están designados para rogar a Dios la resolución de un problema específico. Eran alrededor de las 11 de mañana del viernes. Vuelvo a empezar. Jennifer. En la iglesia a la que asiste Teresa, los viernes están designados para rogar a Dios la resolución de un problema específico. Eran alrededor de las 11 de la mañana del viernes 15 de febrero de 2013, y Teresa estaba en la capilla rezando por el regreso de su hija Jennifer, cuando entró una llamada al celular. Contestó, pero la llamada se cortó. Salió al pasillo, donde la recepción era mejor. El teléfono timbró otra vez. ¿Bueno? ¿Ya quieres ver a tu niña? Llevamos de regreso, dijo un hombre al que ella calculó por el grosor de la voz entre 30 y 40 años. El corazón de Teresa se alegró. A lo mejor ahí estaba el milagro por el que rezaba. Te la voy a regresar porque la verdad no me sirvió. Pasó de largo el comentario. La voz continuó. Es más, aquí tengo su Biblia.
Es más, es más, aquí tengo su Biblia. El detalle de la Biblia. Jamás se había hecho público que Jenny llevara una, pero la voz, lo que decía. Teresa quizá pensó, al parecer su hija sí se había ido con alguien, como sugirió maliciosamente el policía en su momento, pero ya no importaba. Jenny estaba bien, era lo único que quería saber. ¿Eso qué? Si ya viene de regreso, pues ¿qué importa la Biblia? Ah, ¿no me crees? El tono del hombre cambió. Se volvió amenazante. No quiero ver policías ni judiciales. Y quiero para mi pasaje de regreso. Pero el monto que exigió excedía con mucho un boleto de autobús y no era fácil de conseguir para una familia trabajadora del Ojo de Agua, en el Estado de México. Quien hablaba no era un novio secreto de Jenny, sino un secuestrador o extorsionador. Su hija no se había ausentado voluntariamente. En 3 horas te hablo. Ahí platícalo y yo en 3 horas te marco. Y colgó. La desaparición de Jennifer Velázquez Navarro había ocurrido 2 meses atrás, el 4 de diciembre de 2012. Jenny, que entonces tenía 16 años, podría ser descrita como una muchacha bajita, de unos 50 de estatura, tez blanca, cabellera castaña ondulada, larga y pesada, sonriente de formas suaves. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ayudando a guisar, a cuidar a los hermanos chicos. Le gustaba cocinar, sobre todo postres y pasteles. Incluso hablaba de tomar algún curso o estudiar gastronomía. También iba a un seminario de estudio sobre la Biblia en la Iglesia Mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su religiosidad había sido alentada en un principio por Teresa, su mamá, idea que no gozaba de mucho entusiasmo por parte del papá, quien se asume como católico, pero la nueva fe le había gustado a Jenny. Llevaba casi un año asistiendo de forma regular, incluso su maestra de seminario acababa de regalarle una Biblia nuevecita. El resto de su tiempo lo dedicaba a algunas amigas, a un novio al que veía muy poco y a escondidas, y a acompañar a mamá a todos lados. De hecho, el día anterior a la desaparición, había pasado toda la tarde acompañándola en mandados. Solo por eso no había ido al seminario religioso. Así pasaban los días de Jenny. Ese martes se levantó entre 7 y 7:30. Vistió al hermano más pequeño, al de 6, en lo que Teresa, de pie desde horas antes, llevaba al hermano de en medio a la secundaria. Cuando regresó a casa, Jenny le preguntó qué quería para comer. Pues un caldo de res, ¿no? Porque hace frío, respondió Teresa. Ay no, guácala. Bueno, pues ahí le preguntas a tu papá, que es más payaso para la comida. Teresa probablemente se despidió y salió otra vez para llevar al más pequeño a la primaria y de ahí se fue a alguna de las casas en las que trabajaba como empleada doméstica. Jenny no preguntó al papá qué quería de comer. Cuando lo vio, a eso de las 2 de la tarde, y cuando los hermanos se encontraban ya en casa, le pidió dinero para comprar un pollo rostizado. Su padre le dejó el dinero y salió de nuevo para seguir trabajando. Teresa llegó a casa poco antes de las 4 de la tarde. Había sido una jornada extenuante y estaba agotada. Vio el pollo rostizado sobre la mesa. Solo estaban los 2 hijos varones, el de secundaria y el más pequeño. Le dijeron que Jenny había salido al seminario. Entonces Teresa se acostó en la cama por un momento. Después se sentó a la mesa, más cansada que hambrienta. Ya no quería salir de nuevo, pero había encargado unas botas rojas por catálogo, y si no pagaba la cuota de la semana, no llegarían a tiempo para estrenarlas durante las fiestas. Debía ir a casa de una pariente política muy cercana de la iglesia a la que asistían, y donde supuestamente se encontraba Jenny. Se llevó al niño más chico, y aunque siempre caminaba el trayecto, a unos cuantos minutos de casa, por cansancio hicieron la excepción de tomar el camión. Teresa le pidió a su hijo que se fijara si veía a Jenny en la calle, pero no se cruzaron con ella en el camino. Se bajaron frente a la iglesia. Pasarían primero por Jenny antes de ir a casa de la pariente. Pero solo había 2 personas en la capilla.
quienes le explicaron que el seminario se había suspendido ese martes. Como Jenny había faltado el día anterior, no lo supo. Debió irse a casa de alguna amiga, pensó Teresa. Madre e hijo fueron a lo de las botas. Luego regresaron a casa, pasadas las 6, a pie. Ahorita que llegue me las paga, porque de seguro me va a decir que estuvo en la capilla y yo sé que no fue así. Pensaba Teresa mientras caminaban, pero en casa no estaba Jenny. Teresa caminó de vuelta a la iglesia. Nada. Fue a casa de la amiga más cercana de Jenny. A las 7 de la noche la familia llamó a los desconocidos, al novio. Los hermanos dijeron que ella se fue únicamente con la Biblia nueva, esa que le había regalado su maestra, y un cuadernillo bajo el brazo. Un vecino dijo haberla visto en la glorieta del Boulevard Ojo de Agua, caminando con su Biblia, rumbo a la iglesia. No llevaba celular, se había roto días antes. Por la noche los padres denunciaron la desaparición en el Ministerio Público de Tecámac. ¿De qué se preocupan? Va a regresar pronto. El agente que atendió a los padres de Jenny en el Ministerio Público agregó, con una sonrisita, hasta con premio. A Teresa se le revolvió el estómago. Jenny, cristiana, muy apegada a la madre. Una niña... A Teresa se le revolvió el estómago. Jenny, cristiana, muy apegada a la madre. Una niña muy cuidada por la familia. Solo salía a la iglesia y con permisos contados. La madre respondió con voz queda y los dientes apretados. Pues cada quien conoce a sus hijos. Al día siguiente la familia regresó a la agencia. Cuando revisaron la carpeta de informes del agente a cargo, el caso de Jennifer no estaba. El responsable aseguró que ya lo había archivado, pero los padres dejaron otra fotografía. Temían, y acertaron, que el caso no hubiera sido registrado. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo. La familia pegó fotocopias con la fotografía de Jenny por las calles de Ojo de Agua y alrededores. El pelo largo, claro y quebrado, un flequillo alaciado, sonrisa mesurada. ¿La has visto? Un número de teléfono de celular de Teresa y una cuenta de correo electrónico. Pero nadie se comunicó. Fue hasta aquel viernes cuando Teresa rezaba en su iglesia que volvió a tener alguna información sobre el paradero de su hija y pedía por el regreso de Jenny. Cuando un hombre llamó y dijo que la tenía, pidió dinero para entregarla y advirtió que llamaría de nuevo en 3 horas. Pero a pesar de lo que le había dicho el hombre del teléfono, ya no marcó de nuevo aquel día, sino hasta el día siguiente, el sábado 16. Teresa le pidió tiempo para juntar la suma. Te doy hasta el martes. Quiero escucharla. Quiero saber que de verdad tienes a mi niña. Te la comunico el martes, pero que me des mi dinero. Para que me des mi dinero. Si no tienes el dinero, igual te la paso para que te despidas de ella y te avise a dónde vas a recoger el cuerpo. La familia esperó el martes la llamada, pero el hombre jamás volvió a comunicarse. Entonces no supieron qué hacer. Pasaron los meses, febrero, marzo, hasta que en Ojo de Agua y Chiconautla corrió el rumor de que había una banda de secuestradores de muchachas. Fue cuando la turba casi linchó al joven de nombre Axel, que después de haber sido golpeado y arrastrado, aseguró que sí se había llevado a unas niñas. Fue entonces que los papás de Jenny decidieron hacer público su caso, llamar la atención de lo que ocurría y pedir ayuda. Así fue como, un día antes de que se celebrara la reunión entre los pobladores de Santa María Chiconautla y las autoridades, la policía llamó personalmente a los familiares de víctimas con reporte de extravío. Los padres de desaparecidas en la zona fueron citados en una reunión con la fiscal del combate de trata del Estado de México, Guillermina Cabrera. Ahí se encontraba también, entre otros, los padres de Bianca, de S y de A, una niña de 15 años secuestrada a punta de pistola en Santa María Chiconautla el 26 de febrero, también en 2013. También los familiares de L,
desaparecida el 5 de febrero de 2013, a unos metros de la estación de Mexibus, Las Torres. Ahí supieron que el teléfono desde el cual un hombre hostil llamó a la mamá de Jenny y le exigió el monto para recuperar a su hija era el celular de L. Y desde ese mismo celular, el 7 de febrero, Iris recibió un mensaje. Conteste, soy amiga de su hija. Desde el 7 de febrero los padres de L habían recibido andanadas de mensajes. Una calca de lo que Iris recibió del teléfono de Bianca entre mayo y julio de 2012. Perdón porque les fallé, pero es que no sé si me perdones porque estoy embarazada. Y luego una amiga que se comunica por celular, un novio falso, esta vez de la colonia guadalupana. Así que había un factor en común, al menos en 4 desapariciones de jovencitas, todas menores de 18 años, entre 2011 y 2013, las familias habían sido torturadas en la misma dinámica. Promesas de regresar, descripción de violaciones y explotación sexual, amenazas de muerte, al menos en 3 casos mediante mensajes que inculpaban a hombres que residían o trabajaban en la zona. Eran personas que sí existían, vinculados a refaccionarias o la delincuencia local. Se narraban lugares específicos, se citaba a las familias en Oxos y luego nadie se presentaba. Sobre Axel Cisneros, este fue liberado el 20 de marzo, ya que nadie se presentó como testigo ni nadie levantó denuncia alguna en su contra. Probablemente la gente que participó en los hechos temió ser encarcelada por el intento de linchamiento. Al final, Axel se deslindó de los secuestros y declaró que únicamente estaba robando celulares, que jamás pensó en llevarse a una niña. Años más tarde se constataría que en una de las carpetas de investigación de las desapariciones aseguró que Axel Cisneros era un drogadicto que no tenía nada que ver con los secuestros de jovencitas y que los bares referidos no existían. Pero en otra carpeta se consignaría lo que la prensa publicó en el momento, que sí había bares, pero que se encontraban cerrados y que solo hallaron a una niña de 15 años que había huido de casa. Axel fue puesto en libertad a los pocos días. Jamás volvió a ser molestado. Terminaba marzo de 2013. Algunas notas de este capítulo. El contacto con los padres de L solo tuvo lugar al inicio del caso. Número 2. Esta información fue obtenida mediante testigo confiable cuya identidad se guarda por seguridad. Dato obtenido a finales de 2017. Una pulsera y una playera. No llegó de golpe, sino en oleadas. La noticia se anunció tímidamente a través de diferentes mensajeros, uno distinto cada tercer día. El primero llegó el lunes de la segunda semana de abril de 2013. Apenas unas semanas antes, la Procuraduría Estatal había incluido el caso Apenas unas semanas antes, la Procuraduría Estatal había incluido el caso de Bianca en el sistema de recompensas, pero todavía no se había mandado imprimir los cartelones cuando el comandante Trejo, que en aquel momento llevaba el caso, telefoneó a Iris y de la nada le hizo una serie de preguntas. ¿Su hija usa pulseritas? ¿Cómo era el pantalón que llevaba cuando desapareció? Cuestionó y refiriéndose a la oficina central de la Procuraduría del Estado de México, prosiguió. ¿Le han llamado de Toluca? 2 días después, el miércoles a mediodía, se comunicó el segundo mensajero. Iris hacía el quehacer de la casa. Sonó el teléfono, esta vez era María Elena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AMNRDAC. Al principio los padres de Bianca acudieron al AMDAC. Como tienen varios años trabajando, para muchos familiares es la primera opción en el momento en que un hijo desaparece. Sin embargo, después de los primeros encuentros, Iris y Miguel no se sintieron cómodos, así que decidieron no regresar, y la asociación también dejó de llamarlos por largo tiempo. De ahí que Iris se extrañara cuando escuchó
Del otro lado de la línea, la voz cascada y afable de Elena, Elenita, como todos la nombraban, sus amigos y enemigos. ¿Qué has sabido de tu hija? Nada. ¿Ustedes? Necesitamos que vengas. Creemos saber dónde está. Después de colgar y avisar inmediatamente a su esposo, Iris encargó a su hijo con su suegra y salió. Recorrió casi 2 horas de camino que le separaban de la AMNRDAC, cuyas oficinas se localizaban al sur de la Ciudad de México, a un costado de la alberca olímpica en el segundo piso de un edificio de departamentos que, a juzgar por su estilo, parecería haber sido construido en los años 60 del siglo pasado. Llegó y le hicieron esperar un rato en los silloncitos de plástico negro de la entrada. Finalmente la anciana, pequeña, arrugada, la recibió y la saludó con una pregunta. ¿Cómo estás? Caminaron los pocos pasos que la separaban de la sala de juntas. A su costado izquierdo, pegados en la pared, podían observarse permanentemente decenas y decenas de carteles de niños y niñas, de muchas jovencitas y muchachos, de mujeres, de jóvenes y viejos. Caras que observaban mudas el paso del tiempo, algunas recientes, otras de tiempo atrás, los casos que han llegado a la asociación y no se han resuelto. Iris y Elenita entraron y se sentaron a solas en una esquina de la enorme mesa rectangular que abarcaba casi toda la habitación. ¿Tú qué piensas, que tu hija está viva o que ya no? Confío en que mi hija está viva. Elenita hizo un gesto de lástima. Me quedé helada, recuerda Iris, pero insistió. Mi hija está viva. ¿Qué ropa llevaba tu hija ese día? Pantalón y zapatos negros, blusa. A ciencia cierta no sé porque yo no la vi ya. El que la vio fue mi hijo chico. Elenita entonces soltó un discurso sobre el servicio médico forense, SEMEFO, en el que argumentó que las morgues proporcionan información inmediata a la asociación, de tal forma que ellos tenían acceso a las fotografías de los cuerpos que llegaban diariamente. En algún momento entró una psicóloga a la sala. Elenita continuó hablando, pero Iris ya no puso atención. Solo escuchaba los sonidos de las palabras, mas no las hilaba entre sí, hasta que la anciana remató. Te voy a enseñar unas fotografías. De un folder sacó una sola impresión. El dorso de una mano que cuelga relajada de una cama de metal. La plancha de una morgue. La fotografía no abarcaba la yema de los dedos. No se enfoca en la mano entera, sino más bien en la muñeca, donde descansa una pulserita de cuentas amarillas y verdes, y una imagen de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, y de unas décadas para acá, el santo más popular entre los sectores populares de México. Para muchos, San Juditas es el santo de los desposeídos, de los ladrones y paradójicamente, o no tanto, de los policías. ¿La reconoces?, preguntó Elenita. Pues es que mi hija sí tenía una pulsera así, pero no sé si la llevaba. Te voy a enseñar una blusa. De nuevo, un acercamiento sobre la imagen. Solo se alcanzaba a ver un poco de la piel del hombro y el pecho. El encuadre no se concentra en el cuerpo, sino en la playera que viste, sin mangas, de cuello redondo, con el dibujo de estrellitas plateadas, algunas ya un poco descarapeladas, y en el centro, un gato dibujado en tinta negra y la leyenda Baby, que no se alcanzaba a leer por completo.
El encuadre de la fotografía no lo permite. Es que sí se parece a una que tenía mi hija, pero hay miles así. Iris no se acuerda exactamente en qué orden sucedieron las cosas después, ni cómo concluyó la conversación con Elenita. Lo siguiente que supo es que pasó a otra habitación, una más pequeña y oscura, con una cortina que cubría a medias unas literas. Quedó a solas con la psicóloga. Ahí lloró largo rato. Entonces expresó: pues una pulsera como esa hay miles, y una blusa como esa hay miles. Pero sí es mucha coincidencia que una persona traiga las dos, ¿no? Después regresó con Elenita. ¿Por qué tiene usted esas fotos? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es mi hija o no lo es? Todavía no estamos seguros. A lo mejor te van a hablar pronto de la Procuraduría, pero todavía falta hacer otras pruebas. Pero entonces, si faltan pruebas, ¿por qué me enseñan esto? Permaneció un poco más con la psicóloga y con Elenita, hasta que su marido llegó. Iris aprovechó la interrupción para ir al sanitario, un espacio iluminado y fresco, de alguna forma ajeno a lo que ocurría. A lo mejor se echó agua al rostro y se miró al espejo. Estuvo ahí un largo rato. Respiró profundamente y salió. Su esposo se hallaba a solas con la psicóloga en la habitación pequeña. Elena se acercó entonces a Iris y le pidió que estuviera pendiente de las nuevas noticias. De hecho, mañana tengo cita en Toluca, respondió Iris. No vaya a la cita, yo la acompaño la próxima semana. ¿Usted cree que me voy a aguantar todo el fin de semana? Yo misma la llevo a Toluca, para que nos expliquen la situación. Ofreció la anciana. La puerta del cuartito se abrió. Miguel Ángel atravesó el umbral. El matrimonio se despidió e inició el trayecto de vuelta a casa, en camión, en silencio la mayor parte del tiempo. Al fin, Iris habló. Voy a llegar a buscar esa blusa. No, espérate. Vamos a esperarnos. Ella accedió, sobre todo porque temió no hallarla entre las cosas de Bianca. Y si no la encuentro, entonces ¿qué? Se dijo. Llegaron a casa. No hablaron a nadie de lo sucedido. Ni a la suegra, ni a los tíos, mucho menos al hijo más pequeño. Iris sentía un cansancio terrible. Subió las escaleras y se dirigió a su dormitorio. Se acostó inmediatamente y entró en un pesado sueño. Miguel Ángel permaneció en la sala, despierto hasta muy tarde, en silencio, a solas. Al día siguiente, en vez de dirigirse a Toluca, Iris fue a la subprocuraduría, especializada en víctimas de delincuencia organizada, SEIDO, con sede en la Ciudad de México. Llegaron con la licenciada santa encargada del caso. Iris le relató lo que había ocurrido la tarde anterior. Hablemos de Toluca, y si es necesario, en este momento pido un carro para que los lleven, ofreció la funcionaria. Le marcaron a la fiscal especializada en combate y trata del Estado de México, Guillermina Cabrera Figueroa. ¿Quién le enseñó las fotos?, inquirió la funcionaria. Cuando salió del aseido a revisar su celular en las oficinas de la PGR, se pide a los visitantes que dejen afuera sus teléfonos
y dispositivos electrónicos. Irish vio que tenía varias llamadas perdidas de la asociación y de su esposo con quien se comunicó. Me habló Elenita de la asociación. Le dijo Miguel Ángel. Me preguntó que a quién le habíamos platicado lo de las fotografías. Me reclamó que nos las había mostrado de forma extraoficial y que ahora está en juego el comandante. Me reclamó que nos las había mostrado de forma extraoficial y que ahora está en juego la comandante que las filtró. Yo solo quiero saber qué está pasando, dijo Irish. El viernes 12 de abril de 2013, Irish y Miguel Ángel fueron a Toluca. La fiscal Guillermina Cabrera, en tono conciliatorio dio su versión. Miren, nosotros no queríamos darles esta información sin antes hacer un perfil antropológico de los huesos, para estar 100% seguros de que se trata de su hija. Pero efectivamente se encontró un cuerpo con las características de Bianca y se hizo la confronta de ADN y coincidió en un 99%. Ahora pues necesito que vean las fotos. La fiscal sacó unas fotografías impresas en tamaño media carta, papel fotográfico en blanco y negro, color mate. Se podía observar a una mujer joven tendida sobre la plancha, el rostro hinchado, con los ojos semicerrados. Irish vio a una joven semejante a su hija, pero al mismo tiempo le parecía ajena, extraña, desconocida, distorsionada, desfigurada. Sí se parece, pero se ve distorsionadas en blanco y negro. Guillermina preguntó a sus asistentes si las tenían en color. Un comandante las tenía. Se las mostraron. En ella se veía la pulsera amarilla y verde de San Judas Tadeo, la blusa rosa sin mangas, la piel tostada de su hija. Sí, es mi hija. Estas mismas fotos me las enseñó ayer Elenita, dijo Miguel Ángel. Más tarde, a solas, el esposo le explicó a Iris que cuando el miércoles anterior ella había ido al sanitario de la asociación, Elenita le preguntó si reconocería a su hija. Él respondió que sí. Entonces le enseñaron las mismas fotografías que acababan de ver. Aquel día Miguel Ángel confrontó a Elenita. Sí, es mi hija. ¿Dónde está? No lo sé, respondió Elenita. Pero ¿cómo que no sabe? ¿No dice que a usted les dan las primicias de los semefos? Cuestionó. Eso no es reciente, porque a casi un año de desaparición de mi hija no llevaría la misma ropa. ¿Dónde está? A su hija ya le dieron cristiana sepultura, pero no sé dónde está, admitió la anciana. Prefiero esperar a que se hagan las demás pruebas, afirmó tajante Miguel Ángel. Desde entonces la esperanza de localizar viva a su hija se esfumó para Miguel Ángel, pero tardó un poco más para que el sentimiento de la pérdida se asentara en el fondo de su conciencia, y por eso Miguel Ángel no hablaba cuando salieron de la asociación. Por eso le pidió a su esposa no buscar la playera rosa aquel día. Quizá quería retrasarle un poco más la noticia a su esposa, regalarle una noche de sueño. Y por eso, por saber a su primogénita muerta, asesinada probablemente desde el día en que desapareció, por saber que tendría que sostener a su mujer y a su hijo los próximos días, aquella noche en la que Iris se acostó exhausta y cayó enseguida en un sueño sin sueños, Miguel Ángel no pudo dormir.
Y bueno, creo que nos quedamos ahí. Vamos en la página 58 de 208. Más de una cuarta parte del libro. Y bueno, perdonen. X, realmente. Pues esa lectura conmueve. No puede ser de otra forma. Y si lo fuera, o sea, no hay ningún problema. Una lectura completamente complicada. Sobre todo estás pensando en las caras de las personas, en las situaciones. No sé, de la otra chica de... ¿cómo se llama la otra chica? Jessie o Yesenia. Creo que es Yesenia. Hay una chica que conozco que más o menos se parece a la descripción que tiene el libro. Y andaba como pensando en ella. No, no por otra cosa. Jennifer se llama. Como para darme una idea de cómo puede ser, ¿no? Digo, bueno, algo que quería contar era, pues, qué hermosa labor lo de esta asociación y lo de esta señora que ayudan a las personas que tienen familia desaparecida, ¿no? Cuando dijo esto de no vayas ahorita, ve la siguiente semana, yo te acompaño, se me hizo extraordinario de esta anciana que haya dado su tiempo para ayudarle, ¿no? O sea, sé que de eso se trata, sé que está ayudando, pero este detalle de ir con ella y acompañarle, no sé cómo esté en este momento esta señora. Este libro ya tiene sus años, si siga continuando con eso, y vivimos una pandemia actualmente, pero pues Dios la bendiga muchísimo por lo que hizo en este caso y lo que ha hecho con tantas personas, ¿no? Le toca la difícil tarea de decir malas noticias, entre ellas que pues ya habían encontrado, tenían las fotos, ¿no?, del cadáver de la de Bianca. Y bueno, que también ver cómo se entrelaza esa historia con la de Yesenia. Y era necesario, ¿no?, que Iris hablara sobre el caso, sobre su caso, ¿no? Tenían mucho miedo de que la información que le diera el policía se filtrara a los secuestradores. Se entiende, pero al fin y al cabo no era así, era real lo que le decían la madre de esta otra niña, de Yesenia. Y fue de hecho medular, ¿no?, que hablaran las personas que se reunieran en esa junta, en esa asamblea, para que encontrasen el patrón que seguían los secuestradores. Y bueno, también supongo que estaba en su derecho la mujer, bueno, la madre Iris, en no haber dicho nada. Porque está sufriendo, ¿no? Qué bueno que tuvo ese valor, pero pues no tendrían que tener ese valor. O sea, la gente no tendría que tener valor para hacer estas cosas, porque no tendrían que pasar. Si probablemente los investigadores hicieran mejor su trabajo, no habría necesidad de tener que seguir contando las historias. Y bueno, no sé. Sí interrumpe mucho la lectura, supongo, el que esté ahí parándome a cada rato, tan conmovido que estoy, pero es parte de esta lectura. Algo que aprendí de unos compañeros de trabajo es de que en ese tipo de cosas las lágrimas y más cosas, ¿no?, el llanto, esos sentimientos, no son una cosa de la cual avergonzarse. Otros deberían sentir vergüenza por lo que hacen, o dicen, o dañan. Pero esa expresión de ira, o de enojo, o de tristeza, o de empatía, no debería ser algo para avergonzarse. Es incómoda, supongo. Para mí no me permitió la lectura, que de por sí viene bastante accidentada. pero es parte, supongo, también de esa transmisión, el entender lo que se está leyendo. Le dijo alguna vez Felipe Evangelista al eunuco:
pero entiendes lo que es y le contesta. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? De nada sirve leer mucho o leer poco si no se entiende de alguna forma. Y evidentemente es como lo básico, sentir empatía por este tipo de historias. Lo extraordinario es lo que hacen las asociaciones, que vimos una por aquí. Ahorita en lo que le encuentro la cito. Que hacen esta labor extraordinaria, difícil. Se hacen enemigos con tal de ayudar a las personas que sufren la desaparición de algún familiar. Se llama la señora Elenita, ¿no? Y la asociación se llama, bueno, sus siglas son AMNRDAC, que significa Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC. Pues desde aquí un abrazo y una gratitud enorme a esas personas que están destinando sus vidas a ayudar a que los familiares de desaparecidos se encuentren la paz en encontrar a sus familias, a su familia, a su ser querido, de alguna forma. Y qué bonito debe ser partícipe de que hayan encontrado a su familiar vivo, ¿no? Pero también hay un descanso en encontrar incluso los restos y cerrar ese capítulo, ¿no? Bueno, ese capítulo de todo el duelo que van a sufrir toda su vida. Bueno, un poco más de agua. Un poco más de agua. Aquí tienes. Y bueno, concluimos esta transmisión. Hoy no tuvimos demasiada audiencia en vivo. También, como les digo, porque quizás también mucho porque vengo llegando a casa. Entonces no tuve el tiempo de dar la publicidad adecuada, de hacer los clips, de todo esto, ¿no? Que se hace. Espero que este espacio crezca. Evidentemente no es para hacer llorar a personas, hacernos sentir mal, pero es parte de lo que se quiere lograr, ¿no? Parte de hacer conciencia, es dolerse, un paso es dolerse por el otro, por nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios en aquella parábola tan citada, tan hermosamente citada del buen samaritano, que aquel hombre fue movido a misericordia. Dios movió su corazón a misericordia. Y esta palabra misericordia tiene que ver con sentir en el corazón lo que otro siente. Sentir la miseria ajena. O sea, que el corazón se haga chiquito, se haga pasa. Duela. El ver, en este caso, el que ya ha visto al hombre junto al camino, sin dinero, golpeado, robado, quizás hasta desnudo, no lo sé. Y este hombre sintió miseria en su corazón, sintió dolor, le punzó. Y es hermoso, porque dice ahí mismo que él fue movido a misericordia. Es decir, alguien más ejerció esta labor de estrujar su corazón para que para que hubiera misericordia en él. ¿Me explico? O sea, el Espíritu Santo, Dios, está de alguna forma mostrándonos la miseria, enfocándonos a la miseria y poniendo el sentir que hay en él. Él es el primero que siente misericordia, que siente la miseria ajena en su corazón, el dolor de la humanidad. Entonces él es el que nos mueve, de alguna forma nos invita a ese sentimiento que él es el autor de la misericordia, y nos invita a sentir el dolor causado por el mal. Probablemente también haya invitado a los otros caminantes, al levita y al sacerdote, que pasaron por el camino, pero ignoraron ese empujón que les daba Dios de tener misericordia con la persona que estaba en el camino golpeada. Evadieron esa realidad, evadieron ese dolor. A lo mejor también les dolió en el pecho, pero digamos que fueron más fuertes que ese dolor. Una fuerza bastante bestial, ¿no? De que
no te puede importar el dolor ajeno y pases de largo. Y de alguna forma, ¿no? Este espacio es para esto, para ser movidos a misericordia, para sentir el dolor ajeno. Y quizás esto que inicia como un dolor ajeno solamente, llegue a ser capaces de vendar la herida y el corazón roto a otras personas, nos haga reconocer la realidad de que si bien somos insuficientes para cuidar a otros completamente de sanar sus heridas, algo podemos hacer. Podemos cargarlo hasta el mesón y pagar una parte de lo que necesite. Y después una persona que ha sido movida a misericordia, sí o sí, buscará la forma de tener los recursos necesarios para ayudar a la persona. No sola, porque este hombre buscó el mesonero. Las asociaciones se unen unas con otras, buscan recursos, porque fueron movidas a misericordia. Y eso es lo que Dios nos está invitando, a ser movidos a misericordia y a actuar, aunque no seamos especialistas, aunque no tengamos experiencia atendiendo casos similares, aunque no aparentemente podamos hacer algo, realmente ese algo puede ser usado por Dios. Esa miseria en el corazón que sintamos puede ser usada por Dios, y de eso se trata este espacio. Ver realidades en las que quizás no estamos viviendo, espero, pero alguien las está viviendo. Por eso leímos en sesiones pasadas la segunda parte del libro Pan de Guerra, que es el viaje de Parvana, que no recuerdo dónde lo puse. Y ahora que leemos este libro es lo mismo, es realidades que quizás no vivamos, pero que por ser cristianos o por ser humanos tendríamos que sentir como propias. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar acá, por pasarse a la grabación, por compartir el directo, por todo. Ahí también sugiéranme qué otros libros podrían venir después de este. Vamos a una cuarta parte del libro. Hemos leído 2 días, entonces por tanto, ¿qué nos queda? Otros 3 cuartos, entonces otros 6 días. Y estaremos terminando este increíble libro. Quizás en el intermedio me ponga a leer algunas noticias de cómo va esta asociación y cómo van estas entidades en su lucha, ¿no? ¿Qué casos buenos tienen? O sea, de haber hallado vivos a familiares, a desaparecidos, o no. Para entrar un poco más en, digamos, en el estado de arte de las asociaciones que están haciendo algo por aquellos que sufren. Y ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este espacio y por estar acá. Pueden encontrarme en YouTube como KevFM. Ahí está. Aquí está. KevFM. Pueden encontrarme en Twitch como Nautilius con un 4 en vez de A. Pueden encontrar también mi otro canal, mi canal secundario, donde estoy subiendo con voz de loquendo historias trágicas de gente en la iglesia, y historias de decepción, de robo de pastores deshonestos, cosas así, con el fin de encontrar un espacio de desahogo y de denuncia, de agarrar fuerzas para denunciar a quien está haciendo mal, porque no son los buenos los que tendrían que temer, sino los malos. Ellos deberían temer. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Ahora sí, realmente no empezamos tan tarde, pero esta vez será en punto de las 4 de la tarde. Cuídense mucho y compartan. Nos vemos. Suscríbanse, bueno, sigan el canal. Chao. Y cerramos transmisión.